se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre la máquina de la economía que está dirigida por Ray Dalio. Ray Dalio es un estadounidense multimillonario que desde pequeño se interesó en el emprendimiento y tiene estudios sobre administración y economía. Él nos dice en el video que la economía consta de muchas transacciones durante el día. En las transacciones participan personas, empresas, gobierno. Y esas transacciones quieren decir que nosotros estamos canjeando nuestro dinero por un bien o un servicio, un activo. Y nos dice que el mayor comprador y vendedor es el gobierno. Y el gobierno se divide en dos partes, que es el gobierno central, que recauda impuesto y gasta dinero, y el Banco Central, que es el que controla la cantidad de dinero y crédito en la economía. El Banco Central, la función es imprimir dinero nuevo, dar crédito y eh, estar sobre las tasas de intereses de esos créditos. Él nos habla de tres fuerzas principales sobre el funcionamiento de la máquina de la economía, que es el incremento de la productividad. Nos dice que según cuánto obtenemos, depende cuánto producimos. Y nos dice que no solo se benefician las empresas, sino también la calidad de salarios en las naciones y mejora las condiciones de vida de esos trabajadores. Entonces, una persona que tiene buena productividad tiene buenos ingresos. Y cuando esa persona tiene buena productividad y buenos ingresos, son las personas que les interesan a los bancos para poder ellos prestar dinero, porque saben que esas personas pueden justificar cómo pagar ese dinero que le van a prestar. Y esas personas que tienen buena productividad, buenos ingresos y aparte de los buenos ingresos tienen activos, tienen casas, tienen carros, de cómo sustentar pago de esas deudas, se llama o se les dice prestatario digno de crédito. Hay que tener en cuenta que a los bancos les interesa que las personas adquieran créditos porque así aumenta la economía en el país, ya que la economía, como les había dicho, es las transacciones que se realizan diariamente, de que se canjean servicios, etcétera. Esas personas, cuando adquieren un préstamo, él nos explica que hay un ciclo de préstamos o de deudas. Entonces nos dice ciclo de deuda a corto plazo. El ciclo de deuda a corto plazo dice que hay una expansión. Una expansión, ¿por qué? Porque hay personas que están recibiendo préstamos y cuando yo más reciba dinero, más voy a gastar. Entonces así voy a aumentar la economía. Dice que cuando los gastos siguen creciendo, sucede la inflación. La inflación quiere decir que se sube exageradamente los costos de los productos o servicios. Y cuando sucede la inflación, ¿qué hace el banco? Debe subir los intereses del préstamo. Y cuando el banco sube el interés del préstamo, baja la cantidad de créditos, porque a las personas no les interesa sacar un crédito con un interés muy alto que no van a poder responder por ese interés. Entonces baja el crédito. Como baja los créditos, se gasta menos. Y cuando se gasta menos, sucede la deflación, que es el baja los costos de los servicios porque ya la gente no está comprando. Y sucede la recesión cuando pasa esto. La recesión quiere decir que la economía bajó porque ya las personas no están comprando. Em, pero para solucionar esa recesión, ¿qué hacen los bancos? Como ya bajaron los precios, los bancos vuelven a bajar los intereses del préstamo. Y cuando bajan los intereses, nuevamente resultan personas para pedir créditos.
cuando vuelven a recibir créditos, cuando vuelven a recibir ese dinero, vuelve a aumentar la economía porque vuelven a hacer compras. Luego nos explican cómo ya vuelven a hacer compras y vuelve a funcionar la economía, hay personas que se endeudan más de lo que deberían. Y cuando se endeudan, hay un ciclo de deuda a largo plazo. Hay un ciclo de deuda a largo plazo que nos dice que la persona ya tiene muchas deudas y no tiene cómo sustentar esas deudas, o sea, no tiene cómo pagarlas, porque mientras los ingresos sean más altos, cuando ellos tienen un nivel de ingreso más alto, la carga de la deuda se mantiene manejable, ¿cierto? Pero cuando bajan esos ingresos, hay un desempalancamiento que no se puede bajar o sea, cuando se bajan los ingresos, la gente ya no tiene cómo pagar las deudas, pero los bancos tampoco ya pueden bajar los intereses. ¿Por qué razón? Porque está en un desempalancamiento, que no se puede bajar los intereses. Ya están bajos, o sea, ya llegó al cero, ya no tienen cómo bajar los intereses. Entonces, la diferencia de la recesión y el desempalancamiento es esa. La recesión, los bancos pueden bajar los intereses cuando ya no hay inflación, pero en el desempalancamiento no se puede bajar los intereses porque ya no se puede, o sea, ya no hay más, ya no hay dónde más bajar. Y cuando pasa el desempalancamiento, hay cuatro soluciones que se pueden hacer, pero debe ser en conjunto. Haciendo una no se puede, incluso puede empeorar. Entonces, la solución que nos brindan es el recorte de gastos, que es lo mismo decir austeridad, que como se reduce el gasto y este es el ingreso de otra persona, esto hace que los ingresos bajen más rápido de lo que se saltan las deudas. Entonces, cuando hay, eh, cuando hay que cortar o hay que reducir gastos, hay empresas que despiden sus trabajadores, entonces hay menos empleo y hay más paro. Y nos dice que la reducción de las deudas es los prestadores deben recuperar algo de lo que le dieron a los prestatarios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen una reestructuración de la deuda que hicieron inicialmente, ya sea bajar los intereses o bajar la deuda, porque o sea, al prestador o a los prestadores no les interesan perder lo que tienen. Entonces, toman esa decisión para recuperar algo y no perder nada. Entonces, hacen esto, la reducción de la deuda y transferencias de riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno central recauda un impuesto, como lo dice su nombre, entonces ellos tienen que recaudar impuesto, pero ¿de dónde va a salir? O sea, ¿dónde van a subir los impuestos si las personas no tienen el dinero? La economía bajó, la economía está en un desempalancamiento, pues ese dinero sale de las personas ricas. Y las personas ricas eh, el gobierno hacen que paguen más impuestos para poder así cubrir ese desbalance que hay. Em, También está la cuarta parte, que es la impresión de dinero. Y la impresión de dinero, recuerden que la hace el Banco Central. Entonces, entonces, esta opción está obligado a imprimir dinero y usa para comprar bonos del gobierno, activos financieros. Y es inflacionario, es decir, que va a aumentar la economía. Entonces nos dice que la solución es
hacer las cuatro propiedades pues de acá que hay que hacer para poder sacar ese desempalancamiento bien y hermoso. De lo contrario, usando solo una no va a funcionar. Entonces, ¿qué se debe tener? Buenas personas en el gobierno para poder que hagan esa función. Y resulta que después de esa solución viene la reflación, que los precios y servicios tienden a subir. Puede aumentar la rentabilidad de empresas. Entonces, como ya se solucionó el desempalacamiento, viene la reflación. Bueno, para concluir el tema, eh, recuerde que todo el tiempo estamos con transacción que hacemos diariamente, estamos haciendo que la economía crezca y también tener presente y en cuenta que cuando se saque un crédito sea, em, sea responsabilidad, sea bajo responsabilidad de que podamos sustentar ese crédito, pagarlo. Bueno, con esto concluyo. Y quiero contarles lo que he aprendido esta semana. Yo aprendí a pues evolucionar más como la redacción y los mapas conceptuales. También aprendí a hacer videos explicativos y frente al tema aprendí a manejar mejor mis ingresos, darle una buena productividad y si es posible, invertir, invertir. Bueno, eso es lo que le quería contar el día de hoy. Espero me haya hecho entender. Muchas gracias a todos por la atención prestada y que tengan un lindo día.